En Contacto trae para usted todas las voces. Yo no puedo recibir un gobierno con estos adeudos. Es completamente falso eso. No hubo una sola víctima. Las opiniones. Hemos actuado de frente. Yo no voy a iniciar mi gobierno dando pasos fuera de la ley. El acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Ya estamos de nueva cuenta, como todos los viernes, a través de Digital 96.9 de FM y Canal 33 en Digicable en nuestra mesa de análisis. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Por supuesto, le agradezco su sintonía, su preferencia. También le agradecemos a nuestra compañera Leticia Silva, que nos antecedió con la información. Y bueno, por supuesto, este día para platicar con usted sobre los temas que se generaron en la semana. Bueno, tengo el gusto de estar acompañando a nuestros panelistas. Esta tarde está con nosotros Claudia Constantino, nuestra compañera periodista, conductora y por supuesto autora de la columna Crónicas Urgentes. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Clau, por estar Gracias con nosotros. a ustedes. Y por supuesto del otro lado de la mesa está un conocido también de esta casa editorial. Por supuesto está nuestro compañero Daniel Vadillo González. Daniel, gracias por venir, analista político, catedrático, exfuncionario público y por supuesto articulista. ¿Cómo te va? Auditorio, Luis, Claudia, muchas gracias por la invitación y buenas noches. Oiga, pues de platicar en la semana, deberíamos estar hablando de temas más candentes en relación al tema electoral. Poco ha ido caminando, pero vámonos por las partes como fueron dándose o se fueron suscitando. De nueva cuenta, cronológicamente hablando. De nueva cuenta, Eva Cadena fue tema porque la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República ha emitido ya una orden o una solicitud de desafuero. En este caso, ellos como instancia federal lo han sometido a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, para que esta a su vez haga el procedimiento de solicitarlo al Congreso local. ¿Qué va a seguir, Claudia, en esta telenovela Eva Cadena? Pues bueno, yo creo que van a tratar por todos los medios de capitalizar de la mejor forma a este personaje, porque en la medida en la que no se olvide el tema y lo hagan crecer, sí, pues obviamente el perjudicado es Andrés Manuel López Obrador y parece que todo apunta a que él es el target, ¿no? Uh-huh. Le buscan por todas partes y entonces sí parece que van por la vía de tratar de buscar pues un desafuero fast track, ¿no? El otro explican que tardaría pues más tiempo, el que se encaminó por parte del Congreso del Estado, pero en el caso de la FEPADE pues pareciera que sería más rápido. Lo que a mí me llama la atención es que dan por hecho algo que no han probado. Sí. Es decir, ellos, la FEPADE misma ha declarado que en el sentido de que ese dinero que sí, la diputada recibió tenía como destino final la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Eso hay que probarlo, no solo lo pueden decir. Claro. Y además, a la hora de que pues solicitan el desafuero, si esa es la razón y esa es la que están dando, sí, ¿dónde están las pruebas? A mí lo que me parece es que todo el asunto son dardos mediáticos, son cuestiones que más que buscar incidir en la ley y aterrizadas en la legalidad, sí, pues buscan eco en los medios y en la opinión, por supuesto, pues de la gente, en plena campaña electoral. Hay algo aquí que llama también la atención de la sociedad y sobre todo en nosotros como comunicadores. Es el hecho de que también nos enteremos en la semana que un juez de orden federal le otorga un amparo a esta diputada hoy con licencia, a Eva Cadena. Y Daniel, te pregunto, ¿esto no resulta ser una especie de juego perverso en donde el Poder Judicial es el que se convierte en empantanar los procesos para, pues en determinado momento, castigar o sancionar a quien incumple la norma? Digo, ¿qué mayor prueba se quiere tener para decir si cometió o no un delito cuando se tiene un video en donde se escucha la voz de la misma diputada diciendo que haría la entrega de este dinero para el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y que un juez lo otorgue? Pues suena como que aquí en nuestro México siempre hay una salida, ¿no?, para empantanar las cosas.
Así es, lo que decía la compañera Claudia es correcto, está muy difícil comprobar la comisión del delito. Dice la Constitución que nadie puede ser obligado a declarar frente a una autoridad que no sea la judicial. Tanto las grabaciones que se realizan vía el espionaje como esta videograbación no son producto de una orden judicial, sí. Y como tal, pues tampoco sé si, por ejemplo, la autoridad la pueda tomar como testimonial. Sí. Esto es algo superior, Luis, auditorio, Claudia. Tiene que ver con una lucha del poder que tiene que ver rumbo al año 2018, es decir, la elección presidencial. En estos días está visitando Veracruz Andrés Manuel López Obrador y es evidente la polarización, por ejemplo, entre la opinión que tiene de él el gobernador de Veracruz, está por procederse contra la que fue oficial mayor de la Secretaría de Educación, vinculada en su momento sentimentalmente con el hermano de López Obrador. Ya ayer él dijo que ya no tiene nada que ver con ella y que tampoco Andrés Manuel tuvo algún contacto directo, pero tiene que ver con esa lucha de poderes. Yo leyendo y dando un seguimiento pormenorizado, me queda claro que si el gobierno federal o estatal tuvieran intenciones de proceder fast track, como se ha dicho en el caso del desafuero contra Eva Cadena, ya lo hubieran hecho. Así es. Y entonces eso deja la duda en el auditorio, en la gente, de que pudo haber sido un proceso fabricado, pudo haber sido un escándalo de manufactura casera, y quizás me atrevería a pensar, y especulando con la disculpa del auditorio, que quizás ese dinero nunca llegó a nada. Así es. Es decir, fue un tinglado, fue una puesta en escena, probablemente con la participación de la diputada, que a lo mejor ese dinero se entregó, se grabó y se regresó a quien se le otorgó, y ojalá las autoridades resuelvan lo conducente, efectivamente la posición del Poder Judicial. Bueno, allí yo no tendría elementos, digamos, para prejuiciar o juzgar la labor, perdón por la redundancia, del propio juzgador que otorga el amparo. Es el mismo caso, por ejemplo, de Tarek Abdalá, cuyo supuesto amparo que traía bajo el hombro desde el año pasado le impide, por ejemplo, al Congreso tramitar el fuero que se ha venido pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces, es un escándalo, como lo dijo Claudia, que aparentemente pretende eclipsar otras realidades. Así está el caso de OHL a nivel nacional, está el caso de Odebrecht, con redes y con raíces de corrupción que llegan a los más altos niveles del gobierno mexicano, y este tema, repito, que pudiera ser un tinglado, pudiera ser una puesta en escena, distrae la atención de la gente. Lo comentábamos antes de entrar al aire, las campañas en el caso de Veracruz específicamente no es así en los otros estados, por ejemplo el Estado de México, que están más movidas y más polarizadas, pero en Veracruz prácticamente han pasado inadvertidas, y estos 15 días que van prácticamente de campaña electoral en Veracruz, pues son, perdón por la comparación, como el agua, insípidas, incoloras, inodoras y saboras, ¿no? Interesante lo que mencionas, muy buen elemento, porque ya lo mencionabas y para allá iba el siguiente cuestionamiento. 80 millones de pesos designados o etiquetados o queriéndosele imputar como un posible quebranto financiero a esta señora de nombre Jessica Carol Moreno, quien fuera oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, a quien se le pretendió ligar familiarmente o en parentesco, no consanguíneo, sino pues en lineal, vamos a decir, político, con Andrés Manuel López Obrador. Aquí en estos micrófonos su hermano Arturo López Obrador platicó con nosotros, con un servidor, y aclaró que él tiene ya algún tiempo de haber terminado esa relación sentimental, que jamás tuvo contacto. Esta persona ni siquiera conoció a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, la pregunta aquí viene porque si, así como se le intenta aplicar la justicia en este caso, que no estoy diciendo que no haya podido haber un quebranto, claro, ¿por qué no se voltea y se hace lo mismo con personajes como Vicente Benítez, Edgar Espinoso, el propio Adolfo Mota, que fue en su momento titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, y a quienes se sabe, porque están señalados por la Auditoría Superior de la Federación como responsables del verdadero quebranto de Veracruz, no se les aplica la misma ley? O sea, esta es la razón de este escenario, de esta especulación, Claudia. Pero es que estos personajes a los que tú has mencionado son ya también están reconocidos como colaboracionistas de esta nueva administración estatal. Entonces sí pareciera, ¿no?, que quienes cumplieron con la cuota de entregar información o devolver dinero, digo, todo mundo ya rinde cuentas del vómito negro que se llevó a cabo en esta transición. Las 50 pelotas, dicen. Dicen, ¿no? Eso cuentan. Entonces, bueno, ustedes saben que cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Y estamos acostumbrados en México a regirnos, pues, por esta cultura de
híjole, pues de los rumores, de la rumorología, pero siempre hay un trasfondo que acierta. ¿Por qué? Porque parece que a todos los niveles y en todas las esferas, en este hartazgo social en el que nos movemos todos los días, siempre hay alguien dispuesto a filtrar la información. O siempre el cerco informativo se rompe y, como bien decía Daniel, hay como planes muy perversos, ¿no? Cuando quieren hacer quedar bien a un personaje, en aras de eso hacen quedar muy mal a muchos otros. Sí. Entonces, bueno, en este pantano que resulta la política mexicana hoy por hoy y el estado de Veracruz, desde luego que está empantanadísimo, pues vemos que tratan, ¿no? Es decir, sí están tratando por todos los medios de voltear el reflector, como decía Daniel, a temas en donde el afectado sea Andrés Manuel. Sí. Le buscan y perdónenme, pero no tienen de verdad nada contundente en su contra, nada directo en su contra. Le han buscado por años. Sí. Seguramente es el personaje más observado. Si este hombre no se anduviera con pies de plomo, seríamos los primeros en saberlo, porque hay demasiada gente interesada en seguirlo, la pista y en señalar sus yerros. Entonces, a mí sí me parece, ¿no?, que están demasiado prefabricadas todas estos argumentos, ¿no?, en su contra. Vamos a hacer una pausa, no quiero terminar el tema, todavía por ahí vamos a dejar un cuestionamiento más, porque es importante ver precisamente hacia lo que apuntaba Claudia, hasta dónde van a llegar las autoridades judiciales en todos los ámbitos, tanto del Poder Judicial como de la misma Procuraduría General de la República a través de la área de delitos electorales a alcanzar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo es que lo llegaremos a ver o lo llegaremos a observar? ¿Sí se le va a poder comprobar o no? Pero eso lo platicamos, si les parece, al regresar del corte. Ya regresamos a la mesa de análisis. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico 269 pesos al mes con 90 canales. Paquete mini básico 199 pesos al mes con 50 canales. Incluye instalación en 2 televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En Contacto. En Contacto Electoral 2017. Las campañas, los candidatos, las propuestas, los partidos políticos, la información, análisis y los acontecimientos de las elecciones estatales en Contacto Electoral 2017. Síguenos a través de nuestras emisiones por la máquina 97.7, Digital 96.9, Digicable Canal 98.101 y 33 y a través de nuestras plataformas en Contacto.mx y eldemócrata.com. En Contacto Electoral 2017. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar
algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame, te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, Cajete de Piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos La Olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Bueno, pues ya regresamos a Digital 96.9 en nuestra mesa de análisis. Daniel Vadillo, dejábamos en el tintero el escenario precisamente de esta construcción de la que hablábamos en materia judicial, para tratar de, en cierta medida, pues darle un tallón, vamos a decirle así, si pueden, un empujón completo a Andrés Manuel López Obrador con asuntos judiciales que tengan que ver con temas relacionados a delitos de cualquier orden. Puede ser delito electoral o delito del que sea, pero hay algo que hay que aventarle. Vamos a terminar viendo los veracruzanos y los mexicanos que pongan tras el banquillo de los acusados a Andrés Manuel López Obrador. Pues mira, yo tomo las palabras del propio López Obrador cuando hace algunos días declaró que a él le constaba que el gobernador de Veracruz supuestamente le había entregado en propia mano al presidente de la República los videos de Bacadena, y ante la pregunta que le hacía gente como Ciro Gómez Leiva en un programa de televisión de dónde estaban las pruebas, él de alguna manera retaba públicamente a la autoridad diciendo: demándenme y denme la oportunidad de sentarme y dar lo que en derecho, decir lo que en derecho convenga. Yo coincido con lo que dijo Claudia al principio. Se trata de asuntos sí de orden judicial, pero más mediático. Creo que la estrategia que están, si es que existe tal estrategia PRI, PAN, no sé, gobierno federal, si es que existiera, pretende bajar la intención del voto, pretende que mucho del electorado, que probablemente a estas alturas todavía no defina su voto, sí, no solo en las elecciones que hay en los estados del país, incluido Veracruz, sino en la elección del gobierno federal, de la presidencia de la República, un sector de indecisos probablemente ahora le apuesten, quienes están generando este tipo de estrategias, a disuadirlos o a bajar en términos de rating, si se le puede llamar así, o en términos de intención del voto o de simpatía a Andrés Manuel. El programa anterior que me hicieron favor de invitar, yo decía que era prematuro medir si finalmente escándalos de esta naturaleza estaban impactando o no
en la tendencia electoral. Hasta ahorita, de acuerdo a los datos que se tienen a la mano, pareciera que no, por lo que está ocurriendo en el Estado de México. Sí. Si las últimas encuestas del Universal, por ejemplo, colocan a Del Mazo y a Delfina prácticamente en un empate técnico. El que está subiendo como espuma es el candidato del PRD, y si estos escándalos que salieron de Veracruz pero están impactando en todo el país fueran eficaces, hubiera el trasfondo de bajar en las preferencias a Morena o a López Obrador, el primer elemento de prueba sería el Estado de México, y parece que todavía no. Lo decías tú también en la vez anterior, no sabemos si de aquí a los 15 días que faltan de campaña podamos ver más videos, podamos ver más declaraciones comprometedoras, claro. Pero independientemente del origen de las grabaciones, que es ilícito, sí. Lo cierto es que sí se tiene que proceder, aplicar la ley, porque lo decía la vez anterior, hay dos historias, la de la persona que recibe, sí. Pero también la persona que da. Y si hay evidencia, como se ha mencionado en varios medios, de que uno de los videos que involucra a Eva Cadena era presuntamente de concesionarios que tienen que ver con la verificación, que ya en su momento aclararon que ellos no tenían que ver, pero trascendió, es urgente para la sociedad que se determine quiénes están detrás, quién es la mano que está entregando el dinero y cuál es el propósito, porque también allí hay una comisión de un delito. Así es. Claro, y iríamos un poco más lejos, también quién es la mano de quien está meciendo la cunita. Así es. Porque parece todo construcción para una novela de Stephen King, terrorífica, ¿no? En materia política. Hay un asunto también que me gustaría, Claudia, que abordemos, es el tema de un delito, la consumación de un delito evidente, que ahora ya tiene nombre, tiene apellido, se le ha dicho que es el huachicol o los huachicoleros. Esta forma de robo de combustible que en determinada región del país ha comenzado a permear. Escuchaba yo y leía algunos datos en la prensa nacional respecto al número ya de estados que presentan esta problemática, y es verdaderamente de alarma, porque dicen que en más de 23 estados del país se está cometiendo este fenómeno, este delito, estas bandas. Dicen que son 3 las grandes bandas que tienen cooptado este delito y esta actividad ilícita. Estamos ante el inicio de una nueva guerra. Ya no estamos hablando de cárteles, ahora estamos hablando de bandas dedicadas al robo de combustible, y pareciera como que el tema guerra narco está tratando de ser salido o sacado de la agenda pública para convertirlo esto en un nuevo tema. Vamos a ver la erradicación de estas mafias. Se va a poder ver en lo que falta de la administración que se termine esto del huachicol. Pues es difícil suponerlo, porque a lo que todo apunta, tiene que haber necesariamente miembros de petróleos mexicanos participando de estas bandas. No te me adelantes. Porque, a ver, es increíble que las tomas clandestinas estén en es decir, a lo largo de los ductos, a orilla ¿qué le digo? A orilla de la carretera, a orilla de la autopista federal, Puebla, ¿no? ¿Cómo es? Veracruz-Puebla o Veracruz-México. Es decir, es inconcebible que no las vean, que quienes patrullan las carreteras no vean nada nunca. Sí. Es decir, a ver, la tecnología que se requiere para hacer esta ordeña de los ductos no es cualquier cosa, no es cuestión menor, es un asunto muy peligroso, pero no solo la alta peligrosidad, sino también la preparación que tiene que tener quienes realizan estas tomas clandestinas, claro, en los ductos. Entonces, que desaparezca una cuestión que a todas luces es un acto evidente de corrupción, otra vez, y que los principales orquestadores de esto no están fuera, sino dentro de las instituciones, pues me parece iluso pensar que se va a acabar. Lo que sí creo es, otra vez, que se están tratando de desviar los reflectores de temas, pues, como los que ya mencionaba Daniel, ¿no? OHL, perdón, y Overreach. Entonces, eso es lo que no quieren que veamos, y necesitan jalar la atención, y entonces, bueno, pues está esto, que me parece como dar vueltas en círculo, porque el problema ha estado siempre allí, y repito, tiene que ser
un robo desde casa. Es evidente que Claudia Constantino ya me ve las ideas en el poco cabello que me queda, porque hacia allá iba el siguiente tema. A ver, están hablando de grupos criminales y bandas organizadas y poblaciones enteras dentro de este país que se dedican al robo de combustible, pero eso no puede ser concebido. Solamente alguien que no tenga 2 dedos de frente no lo podría creer, vaya. Para poder ordeñar un ducto de Pemex tiene que haber gente de Petróleos Mexicanos forzosamente en el robo de combustibles. Y vamos a ir más lejos. No solo los funcionarios y trabajadores de Petróleos Mexicanos pueden estar inmiscuidos en esto, que es evidente, sino también el mercado meta donde lo tienen que distribuir. Así es. ¿Dónde están los distribuidores de gasolinas y combustibles que comercializan y venden este producto? Porque aquí, detrás de que lo almacenen, sí, lo almacenarán en una temporada menor en lo que hacen el trasiego y lo llevan hasta el punto de venta, porque te lo deben de vender en una gasolinera. ¿O no, Daniel? Evidentemente el producto que se extrae pues no lo exportan, ¿no? O sea, ese producto que se extrae en algún lado está. Yo voy más allá. Evidentemente es un tema que por años se ha conocido, se ha hablado. Lo que desencadena la atención y la presencia del ejército, que es otro tema también de un video que circula en una zona presuntamente de influencia de este tipo de actividades, es el asesinato o más bien la agresión a una familia, el asesinato de un niño de 2 meses. Que presuntamente una de las líneas de investigación es que porque se trasladaban en un vehículo de los que usan este tipo de delincuentes. Y eso obviamente atrajo la atención no solo nacional, sino internacional. Así es. En el caso, por ejemplo, de Puebla y del Niño, en el caso de Veracruz, lo hemos dicho aquí, en Tantoyuca, que también fue algo horroroso, la matanza de una maestra y un niño, un menor de edad también, que tampoco se le dio la atención que hoy tuvo, por ejemplo, el tema de Puebla. Pero creo que es correcta la preocupación que tiene el gobierno federal de no ser por ese caso tan triste y lamentable del niño, y la presión que ejercen organismos internacionales también, no se hubiera cuando menos tocado el tema. Hoy ya hay operativos, se hablan de datos, se hablan de cifras, se hablan de lugares muy identificados. Tú le preguntabas a Claudia si da tiempo en lo que le queda al gobierno, que por cierto está por presentar en unos meses el 5º informe de gobierno y con eso prácticamente está cerrando el telón esta administración federal. Que haga lo que tenga que hacer el tiempo que todavía le quede, creo que es correcto. Hay una historia también detrás de quienes se dedican a estas actividades. En la prensa nacional se menciona que usan a niños, a menores de edad, adolescentes, como halcones en este tipo de zonas de influencia de quienes extraen de manera ilegal las gasolinas. Y entonces hay una necesidad social que se tiene que atender también. Así es. Porque es un modus vivendi. Hablaban de pueblos enteros, hablan de familias que probablemente, digo, yo no meto las manos al fuego por nadie, pero probablemente no haya condiciones de desarrollo económico, no haya condiciones de un ingreso y sea la única actividad, aún con todo lo que se pueda decir ilícita, ilegal y con las consecuencias tanto financieras como de daños, porque muchas veces en las tomas que no se hacen bien, en este caso de los delincuentes, ha habido explosiones, ha habido muertes y ha habido también un daño al medio ambiente irreparable. Entonces yo creo que el gobierno federal está haciendo lo correcto, es una gran oportunidad de poner el tema sobre la mesa y será responsabilidad de las autoridades federales del ramo de seguridad pública, del ramo hacendario. Escuchaba también una declaración de la cantidad de recursos que dejan de entrar al erario por el robo de combustibles y bueno, es una actividad que, repito, va a llevar mucho tiempo atender, pero hoy cuando menos, mucha gente que no sabía cuando menos qué significaba el ser huachicolero o el huachicol, hoy ya lo sabe. Al menos oímos la palabra, ¿no? Y hoy está pendiente de que el gobierno actúe conforme a la ley y se llegue hasta las últimas consecuencias. ¿No? Vamos a hacer una pausa, dejamos el tema pendiente para concluir y cerrar con ello y hablar también de las campañas electorales, pero esto al volver En Contacto, en nuestra mesa de análisis. Ya regresamos a la mesa de análisis. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto.
En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico 269 pesos al mes con 90 canales. Paquete mini básico 199 pesos al mes con 50 canales. Incluye instalación en 2 televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. Totalmente nuevo Nissan Kicks. Movilidad en Easy Mode. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En Contacto. En Contacto Electoral 2017. Las campañas, los candidatos, las propuestas, los partidos políticos, la información, análisis y los acontecimientos de las elecciones estatales en Contacto Electoral 2017. Síguenos a través de nuestras emisiones por la máquina 97.7, digital 96.9, Digicable canal 98.101 y 33 y a través de nuestras plataformas en contacto.mx y eldemócrata.com. En Contacto Electoral 2017. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, Cajete de Piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad,
y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos La Olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de Jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a Los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Ya estamos de vuelta a través del canal 33 en Digicable, en Contacto MX y por supuesto en Digital 96.9. Claudia, dejábamos en el escenario, Daniel, el tema de la... Ya decía Daniel antes de irnos a la pausa, debe de actuar el Estado con todo el rigor de la ley en el tiempo que le quede a esta administración, porque sí es un asunto grave en el que estamos hablando. Se pierde económicamente mucho dinero para el país, pero también se está gestando un problema tanto ecológico como social, por lo que no se atendió bien, vamos a decirlo así, por ello se enganchan estas personas, estos menores. El tema va en función a preguntar, ¿debe el gobierno federal emplear algún tipo de operativo de limpieza total para acabar con estas bandas criminales? Y la otra es, ¿se debe de seguir satanizando al ejército, a la marina, a la policía federal cuando ejecuta algún operativo? Porque algunos medios, mañosamente, truquearon, presentaron primero la ejecución de un sujeto, pero no presentaron la parte en donde corría el video completo, en donde quienes son agredidos son los militares, y posterior a ello es que se da esta ejecución o esta muerte. No se tiene la certeza si en ese momento lo ejecutan o si ya estaba muerto, en fin. Bueno, siempre que hay participación del ejército o la marina, pues la cuestión se vuelve como muy complicada, porque a todos nos suena eso a represión y nos cuesta trabajo admitir que están haciendo su parte, que están haciendo lo que les toca. Entonces, juzgar esa parte sería un poco complicado. Yo sí creo que, bueno, si los mandan a hacer este operativo y las cosas se salen de control, pues necesariamente habrá bajas. Pero están tratando de paliar el tema. Un ángulo que no hemos tocado y que a mí me parece importante en este tema es que con el alza de las gasolinas y esta oscilación en los precios, también pareciera que el mercado de las gasolinas se vuelve mucho más negocio para estos bandidos y para estas bandas. Claro. Porque al no haber control, es decir, el gobierno no pudo, ya salió Videgaray a decir, no, bueno, es que a ver, si le bajamos más a la gasolina, estamos comprometiendo los programas sociales, no sé qué, y entonces prefieren que se las roben, ¿no? Sí. Entonces, sí creo que a nivel cupular se gesta todo este fenómeno y es un tema muy complejo. Muy, muy complejo, y esta alza en los precios de la gasolina han venido incluso a hacer todavía más atractivo este negocio ilícito. Sí, un mercado que queda ahí, está el escenario para explotarlo finalmente, y bueno, pues es crear una necesidad al mercado cuando se da este disparo en los precios, ¿no? Es como, ¿por qué no legalizar las drogas? Pues ¿para qué las legalizamos? Si en el mercado negro ganamos más, ¿no? Es ese jugar con el sistema económico. Y bueno, pues ahí buena también, comparación. Ahí está. A ver, Daniel, el tema de las campañas electorales. Entramos a la segunda semana, estamos por comenzar la tercera semana de un mes que esperábamos pues muy álgido, muy movido, los candidatos de allá para acá y de acá para allá presentando propuestas, convenciendo a la ciudadanía. ¡Oh, chasco! Una segunda semana sin que las propuestas siquiera permeen, siquiera impacten. No hay propuesta. Ahí difiere un poco, sí hay algunas buenas desde mi punto de vista. Algunas muy lógicas y menos de realizar. Difíciles de llevar a cabo, sí, sobre todo por la condición financiera del Estado. Sí. Recordemos cuando terminó el gobierno anterior, alcaldes de diferente filiación tomaron Palacio de Gobierno en demanda de que se les ministraran recursos federales que ya estaban etiquetados para los municipios, que sí llegaron a finanzas y que finalmente no les fueron entregados a los ayuntamientos. Casi todos los ayuntamientos traen deudas, todos los ayuntamientos traen problemas financieros, y llevar a cabo algunas de las propuestas que han planteado los candidatos va a ser complicado. Lo comentábamos fuera del aire y también al inicio del programa. Lo cierto es que los escándalos han eclipsado la propia campaña de los candidatos, no solamente en Veracruz, sino en el Estado de México y otras entidades que tienen elecciones. Pongo el ejemplo de Nayarit.
hay una elección, pero de lo que se está hablando es la detención del fiscal en Estados Unidos, que impacta evidentemente en la elección, y se está hablando más del escándalo del fiscal vinculado presuntamente con actividades ilícitas que de la propia elección. Y al gobernador en funciones, que quisiera la gente verlo detrás de las rejas por estar ligado a este fiscal, ¿no? Así es. Entonces, un escándalo eclipsa otro escándalo, y desafortunadamente en el caso de Veracruz, yo sí noto campañas muy endebles, muy débiles. Había quien argumentaba que era también por los topes de los gastos de campaña. Ya no hay tanto recurso para invertir como en otras ocasiones. Recordemos que se especuló durante mucho tiempo que parte de los recursos sustraídos del erario por el hoy preso en Guatemala, ¿no? Habían sido destinados a campañas, y entonces también hasta antes del proceso electoral de junio, con la elección de gobernador el año pasado, veíamos los ciudadanos un derroche de recursos en campaña extraordinario. Se entregaban muchísimas cosas a los ciudadanos y muy probablemente, como se ha especulado, se ha mencionado, provenía de recursos públicos que se tiraban ese dinero en la campaña. Hoy ya no hay ese recurso. Hoy los partidos políticos tienen muy limitado el presupuesto para campañas. Creo, yo lo digo con todo respeto, les ha faltado ser más creativos. También creo que hay un hartazgo que se veía venir por lo siguiente. Venimos de una elección a gobernador de junio, con el gasto, con el desgaste también de los debates, de los dimes y diretes. Tenemos hoy otra elección a alcaldes, y el año que entra va a haber otro proceso electoral para elegir senadores, presidente de la República, diputados federales, diputados locales. Entonces la gente, creo yo, también necesita como que un espacio de distancia para pensar su voto y no dejarse influir por ese mare magnum al que nos tenían acostumbrados de una campaña a otra, con gastos, etcétera. Sí hay propuestas. Yo me quedo con algunas. Pongo, por ejemplo, el tema de un distribuidor vial de uno de los candidatos que mencionaba, desde Banderilla para salir al Lencero. Creo que desconozco de dónde va a salir el recurso. Es el que lo propone, ¿no? No sé de dónde va a salir el recurso, pero se me hace que es oportuno por la cantidad de vehículos que hay en Jalapa. Estaba el caso también de este candidato, por ejemplo, de bajar el costo del agua, de bajar el costo del predial, que son los gastos primarios que tienen los ciudadanos, por ejemplo, a principios de año. Hay varias propuestas que creo que sí son viables. Les ha faltado, repito, ser más creativos para comunicarlas y acercarlas a la gente. Creo que todos, sin excepción, tienen oportunidad de hacer un buen papel, lo he dicho aquí. Pero bueno, lo comentábamos fuera del aire también. La gente tiene que involucrarse, la gente tiene que opinar y la gente tiene que participar. Estamos ante la confirmación evidente también de que el operativo Caja China, tras Caja China, sí funciona, y le funciona bien a quien tiene la intención de que la sociedad no alcance a vislumbrar que se debe de concentrar en la propuesta de sus candidatos y no en el escándalo mediático. Eso también lo podemos confirmar ahí. Yo decía que hay algunas de las propuestas que no permean, simplemente no impactan, porque algunas suenan inalcanzables. Es decir, hay esto que decía usted del distribuidor, Claudia, pero también hay otras, por ejemplo, en el sentido de decir, la necesidad de inseguridad nos obliga a protegernos a través de la instalación de videocámaras. Y hay quien dice que puede instalar 15,000 en 4 años. Eso ni en la Ciudad de México se ha podido lograr. Entonces suena bastante inalcanzable. ¿Qué cosa sí es real, qué cosa no? Porque también cuando se habla de bajar los prediales o se bajar impuestos, pues simple y sencillamente, ¿qué alcalde en su sano juicio va a querer atentar contra el único poco ingreso que generan? Porque díganme ustedes cuáles son las entidades o los municipios que realmente tienen ingresos propios. Son contados. Entonces es un asunto como que nos ha quedado a deber, Claudia, la campaña, y los candidatos nos han dejado a deber mucho más, ¿no? A ver, en casi el final de la segunda semana de campaña, yo no veo a nadie más protagónico que el gobernador del estado. Perdónenme, pero de todos los candidatos de los 212 municipios multiplicados por todas las fórmulas pertenecientes a cada partido, no hay nadie que haya tomado más los titulares de los periódicos que el gobernador en plena veda electoral. Se las ha ingeniado a través, pues, del pleito con Andrés Manuel, a través de los múltiples temas a los que todos los días recurre para ser él el más protagónico. Y entonces no
digo, si de por sí los candidatos no son buenos, pero él sabe que los candidatos de la alianza PAN-PRD, incluso en los municipios insignia, no la están haciendo. Esta es una campaña que por las razones que Daniel explicaba, de falta de recursos, pues se ganará a suela y saliva, pero sí creo que hay un plan, una línea, un evidente interés que permea a través de esto que estoy diciendo, de que la gente no salga a votar, de que usted el próximo 4 de junio diga, ay no, ¿para qué? Digo, si todos son iguales y si el ¿Qué más... producto de gallina, Exactamente. ¿No? Entonces, yo creo que desalentar el voto el próximo 4 de junio está siendo la real estrategia de esta campaña, y a mí eso me preocupa muchísimo, porque lo que tenemos que hacer los ciudadanos en vista de la pues circunstancia que estamos viviendo, pues es lo contrario, es salir a evidenciar nuestra no solo voluntad, sino también pues participación. La participación ciudadana va a ser muy importante. Recuérdenlo, siempre que gane el abstencionismo, las votaciones, el recuento de los votos se puede truquear, se pueden contar de más o de menos, y en cambio en una votación copiosa es imposible que no se respete la voluntad ciudadana. Por favor, tenemos que recordar eso como ciudadanía. Así es, y ahí está la invitación para que participe y haga ciudadanía, que es lo que le hace falta a este país, que cumpla los habitantes que tienen posibilidad de ejercer su derecho al voto, con esa facultad, ese derecho que le da la misma ley, no lo deje y en saco roto. Ahí está la invitación de Claudia Constantino y de todos los que aquí trabajamos para que participe. Vamos hacia la recta final, Daniel, de los temas que esta semana se han abordado, y hay un tema que dejó de ser tema, estarán de acuerdo. El prófugo, hoy delincuente más famoso de Guatemala, dejó de ser tema en Veracruz. Y en México. Y en el país. Sí están de acuerdo. Las campañas, las guerras sucias, las guerras mediáticas, los guachicoleros, todo lo que tenga que ver con Andrés Manuel López Obrador eclipsó el tema del prófugo y hoy detenido delincuente de Guatemala. Los abogados de este señor Duarte, pues ahora se han empantanado en mandar escritos diciendo que se le está vejando, que se le está lastimando, que se le está maltratando. Incluso ya se corre una versión de que habría sido abusado con un objeto de manera física, sexual, ¿no? Qué tan cierto sea, no tenemos elementos para comprobarlo, pero ya se ha empezado a manejar. No se está construyendo en esta telenovela llamada Historia Política Mexicana, Javier Duarte, una salida, un final telenovelesco para construir una posible pues desaparición física del personaje, es decir, allá dentro de la cárcel un atentado y ya. Adiós Javier Duarte y adiós alcanzar a Peña Nieto y adiós a todo. Ojalá no, pero todo indica a que sí pudiera haber un final inesperado y funesto, que esperemos que no sea así. A mí me sorprende lo que dices, Luis, porque es cierto, al revisar la prensa nacional, al revisar los noticieros, pareciera que hubo una mano poderosa que hizo que se dejara de tocar el tema. Hubo catarsis, al menos en el pueblo de Veracruz, una vez que es detenido y exhibido. Recuerdo mucho esa escena donde lo suben a un vehículo aparentemente blindado y lo está tirado en el suelo. Pareciera que ahí quedó todo. Ya lo detuvieron, ya lo exhibieron, ya le dieron hasta un zape, ahí salió en la televisión, y el pueblo con eso pareciera, se da por bien servido. Lo cierto es que Duarte no es en sí el único responsable del gran problema que tiene Veracruz en materia financiera y de seguridad. Se tiene que proceder contra todos los que lo ayudaron a llevarse el dinero del pueblo, y obviamente yo noto un paralelismo entre lo que ocurre hoy con Duarte y en su momento con el propio Chapo, que recordarán ustedes que sus abogados se quejaban de que no lo dejaban dormir, de que tenía un perro que lo estaba siempre molestando, que no le daban una cobija, incluso yo recuerdo aquella vez, y lo pongo en lo que tú has dicho, Luis, una parte novelesca, de que como estaba en puerta la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos, querían como hacerlo enloquecer, dejarlo de que tuviera sus cabales, y una vez extraditado ya perdiera el conocimiento y no supiera qué decir ni a quién involucrar, ¿no? Que fuese inofensivo. Así es, no le daban de comer, etcétera. Y eso
casi está ocurriendo con el nefasto exgobernador que tuvo Veracruz. Quizá los abogados estén tramando alguna estrategia jurídica que le permita a él salir, no sabemos, sobre texto de los derechos humanos, sobre texto del debido proceso, las cosas que están ocurriendo. Incluso recuerdo que él se quejaba que los propios internos, los propios reclusos lo golpeaban y le habían quitado su alimentación. Yo pediría a los veracruzanos, obviamente, que no tuviéramos memoria de un solo día, que recordemos que el daño allí está y lo vivimos y lo padecemos todos los días después de una administración que fue, creo, la peor en la historia reciente del país, no solo de Veracruz, y ya será labor de sus abogados determinar si hay manera de evitar este tipo de cosas que le están ocurriendo, ¿no? Bueno, pues yo, antes que otra cosa, les agradezco su presencia aquí y espero hayamos sentado el inicio de un final telenovelesco, estilo Ernesto Alonso o de algún otro personaje que hiciera famosas estas producciones. Y no sé, me dio la impresión de que estábamos narrando el final de Cuna de Lobos o algo así, porque pues lo que me queda claro es que nunca vamos a tener una justicia plena, ¿no? Entonces todos aquí, simple y sencillamente, nos tendremos que chupar pues el dedo, viendo que pues la justicia es a medias, ¿no? Gracias, Claudia Constantino, como siempre. Gracias a ustedes. Y bueno, Daniel Vadillo, gracias por estar con nosotros, gracias por venir al estudio y le agradecemos a usted que como siempre tolera y nos aguanta esta hora platicando de los temas de la semana. Importante que pues se analicen y se presenten, y lo invito para que mañana en punto de la 1 de la tarde a través de la máquina 97.7 acompañe a Fernando Hernández y a todo el equipo de Contacto Deportivo en el programa, y el próximo lunes 6:50 de la mañana a través de esa misma frecuencia nuestra compañera Claudia Constantino le lleva toda la información. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes también y por supuesto le deseamos un excelente fin de semana. Soy Luis Ramírez Vaquero. En Contacto trajo para usted todas las voces, las opiniones, el acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis.